Bien, estuvimos hablando acá en la primera hora con Silvia Dubrovsky acerca del tema de los cambios que supuestamente quieren realizarse desde el PRO en la legislatura de Buenos Aires con relación al tema de la educación especial. Exacto, una de las cuestiones que plantea el proyecto de ley que está que se ha puesto en debate es hablan de la reconversión de las escuelas especiales en centro de apoyo a las escuelas comunes, ¿no? Y una de las cuestiones que llama la atención es por qué siempre el énfasis puesto en qué va a pasar con las escuelas especiales y nunca el énfasis puesto en qué transformaciones hay que hacer en las escuelas comunes, ¿no? Pareciera que el tema de la inclusión fuera un tema de las escuelas especiales, ¿no? Si las cerramos, si en qué se transforman, si dónde van a estar, si van a estar o no van a estar, pero nadie pone en el debate es cuál es la escuela inclusiva, cuál es la escuela común a la que deberían concurrir todos y que se supone debe garantizar el derecho a la educación de todos. Esto no se pone en debate en este proyecto de ley. Es decir, pareciera, quizás es mi interpretación, pareciera que se escucha el pedido de las ONGs que están impulsando el cierre y el supuesto derecho de que sus hijos, de elegir la escuela común para sus hijos, pero llega hasta ahí, ¿no? O sea, bueno, pero ¿qué características? La escuela común hoy, que recibe a los chicos con proyectos de integración, es la misma escuela de hace 20 años, ¿no? O sea, nada se transformó sustancialmente de la escuela común, salvo esta cuestión que abre sus puertas, que legalmente no puede cerrarle las puertas, pero que no cambió mucho de sus prácticas para que la presencia de este alumno que antes sí se suponía que iba a la escuela especial, hoy en la escuela común, no pareciera que no ha cambiado mucho la dinámica para garantizar que el derecho a la educación del niño con discapacidad dentro de la escuela común. No sé si se entiende, hay algo ahí que me parece que no se pone en debate, porque lo que uno observa cuando analiza las situaciones de inclusión es que esa inclusión a veces vela, ¿no? Como que deja por detrás un nuevo modelo de segregación, que es el niño con discapacidad dentro de la escuela común, que queda a veces al margen de todo lo que transcurre dentro de su aula porque no están dadas las condiciones para su participación. Entonces me parece que si la misma escuela común, que es la que históricamente no estaba preparada o era la que generó condiciones de segregación y de ahí el surgimiento de las escuelas especiales, va a ser la misma escuela que hoy tiene que recibir a todos porque es lo que de alguna manera el proyecto está, digamos, sosteniendo. Esta es la misma escuela que recibe, entonces es más de lo mismo. Me parece que si el énfasis no está puesto en la discusión de la transformación de la escuela común, vamos a seguir sosteniendo proyectos de inclusión educativa en una matriculación de todos dentro de la escuela común, pero con un modelo de atención individualizada del alumno con discapacidad dentro del aula de escuela común, y quizás nada haya cambiado, salvo cierta tranquilidad para los padres que estaban insistiendo en la inclusión. Pero la verdad que no es fácil decir, bueno, sí deberían seguir las escuelas especiales, no deberían seguir las escuelas especiales. Digo, si solo el debate va a ser ese, para mí el debate es incompleto, ¿sí? El tema no es escuelas especiales sí, escuelas especiales no, porque si no, sí pareciera, insisto, que la inclusión es un tema de la educación especial, ¿no? Sí, no, la verdad que
efectivamente, así como está planteado, estoy totalmente de acuerdo, es un debate incompleto, porque en primer lugar, cuando se toman estas iniciativas, uno tiene como la impresión que los que toman estas decisiones no son usuarios de los objetos sobre las prestaciones sobre las cuales están interviniendo. Da la impresión de que lo hacen, desde mi punto de vista, con ignorancia de lo que significa, digamos, hacer una estrategia de inclusión de esta manera, digamos, sin dar cuenta de la complejidad que esto significa en términos de la definición de discapacidad, que eso también está en juego. ¿Cuál es la definición de discapacidad? Sobre todo a partir de que permanentemente, por medio de la intervención de la lógica de la salubridad, terminamos prácticamente siendo, en la medida que somos diferentes, somos todos discapacitados, y por lo tanto necesitamos todos intervenciones individuales. Es la vieja idea, digamos, de la pedagogía personalizada, que ya de eso tenemos una larga historia conservadora alrededor de esta historia. Y la segunda cuestión es algo muy difícil para mí de decidir, cuando se apela a una sensibilidad que realmente es complicada de resolver, porque efectivamente el discapacitado está en una situación que se sensibiliza, digamos, al que no lo es, en términos de generar mayores estrategias de protección, de integración, desde un lugar ético y moral, pero que no resuelve nada en el plano de lo pragmático. Y esto me parece que es la cuestión sobre la cual hay que evocarse. En qué medida incluso la propia pedagogía puede dar cuenta de todas las situaciones en las que se atraviesa en términos de la posibilidad de educar a un discapacitado. Bueno, creo que hasta la pedagogía está en deuda también en ese sentido. Y si está en la pedagogía en deuda, también lo estará la institucionalización de la educación. Entonces ahí es donde la verdad que hay una tensión muy difícil de resolver, y que creo que la Ley de Educación Nacional, al establecer la modalidad específica de especial, y al prestarle atención, y esto me parece que es el tema, tratar de prestarle atención qué es lo que sucede en los establecimientos de educación especial, cuáles son las estrategias educativas que se llevan adelante y de qué manera se trata la discapacidad dentro de estas instituciones. Ahí podemos sacar algunos elementos interesantes como para aportar en la otra institucionalidad, que es la de la educación común. Y con esto termino. Sin embargo, hay un tema que permanece en el plano de lo oculto, que es el tema de la salud mental, la vinculación entre salud mental y educación. Me parece que es un tema a abordar, es una deuda, y cuáles son los límites y las posibilidades de trabajo cuando se aborda, digamos, situaciones de discapacidad o en términos de las patologías que provienen del plano de la salud mental. Ahí me parece que hay un tema grueso, digamos, y que es necesario abordar también de manera urgente. Y en este punto vuelvo a decir, estoy de acuerdo con lo que está planteando Silvia. La verdad me parece, desde este punto de vista, un despropósito, digamos, y me solidarizo, digamos, con todos los padres y las familias que ven de alguna manera nuevamente amenazada la posibilidad de continuidad educativa de sus hijos, de sus familiares, en instituciones de educación especial. La verdad que me parece, este ataque, digamos, nuevamente pone en tela de juicio, digamos, y la posibilidad de estos padres que están haciendo un gran esfuerzo personal, emocional, en términos de sostener la educación y la escolaridad de los chicos en estos establecimientos que por lo menos reconocen la discapacidad como una condición para la educación, ¿no?
Me parece perfecto lo que están diciendo. Vos hablabas del 14 de junio aproximadamente, ¿no? Y yo leía un artículo también de Gorleri donde le decía a la comunidad y a los padres que la inclusión tal vez sea un objetivo para dentro de 50 años, ¿no? Creo que es absolutamente irrespetuoso con todo lo que vos estás comentando ahora en relación al tema de las familias. Y otra de las cosas que dijo fue que el sistema no da respuestas debido a las falencias en la formación docente, la insuficiencia de los recursos, como si el Ministerio de Educación de la ciudad no tuviese nada que ver con la cantidad de recursos que asigna a la educación. Y dice la insuficiencia de los recursos de apoyo para la inclusión, los problemas edilicios y la discriminación. Es como si ella no fuese miembro de un gobierno que está acá en la ciudad de Buenos Aires gobernando hace 8 años y que va a seguir gobernando seguramente 4 años más, y que además omite exactamente cuáles son las medidas que piensa tomar en relación a la educación especial en la ciudad de Buenos Aires. Creo que esto es para destacar, ¿no? Exactamente, porque aparte me parece que hay una cuestión mucho más importante que deberían explicitar, que es cuál es la responsabilidad del Estado, digamos, hablando en la ciudad de Buenos Aires, respecto de las personas con discapacidad. Porque no es cuestión de instalar un debate sobre si la escuela especial sí o no, sino tratar de analizar qué responsabilidad están teniendo en relación a los niños con discapacidad. Por ejemplo, en las estadísticas educativas no aparece, por ejemplo, el registro de la deserción, por decimos o el abandono, sí. No, deserción no, el abandono escolar por parte de un niño con discapacidad. Claro. ¿Sí? Pareciera que la obligatoriedad no está resguardada desde el Estado en la situación del niño con discapacidad, ¿no? Es algo que me parece como una cuestión previa. Todavía hoy hay zonas de la ciudad de Buenos Aires donde uno recorre, ¿no? Especialmente en algunos asentamientos o villas donde hay familias con niños con discapacidad que no saben dónde tienen que ir a atendernos, ni cómo registrarnos, ni qué estimular. ¿Entendés? Entonces, como que hay cuestiones que a veces, y que son familias que no siempre tienen la posibilidad del acceso a estas ONGs que trabajan codo a codo a veces con algunos legisladores en la redacción de determinados proyectos. Me parece que, ¿qué propuestas deberían aparecer y no estamos leyendo en relación a todo esto, ¿no? Eso es garantizar los derechos. Sintonía Educar, una nueva mirada sobre la educación y la cultura.